por, no te lo voy a poner. Esa es la posición. Eso. Ahí la pregunta que teníamos era en el volumen del lago Junín cuando comienza el Perseo actual, tiene un volumen inicial, ¿no? Ya que es que ahí le has puesto Vini. El primer mes inmediato, que es enero de 2013, siempre es hacia abajo, ¿no? Ligeramente, es como si descargara agua en el primer mes. Exacto. Lo cual es extraño, ¿no? No sé si eso es... Bueno, ahí en ese caso estamos viendo hasta un año que ya se ha ejecutado, ¿no? Claro. Que es el 2013. Se podría comparar en realidad con la realidad, a ver qué es lo que ocurre. Si es que nuestro modelo GAMS nuevo o el Perseo antiguo refleja más esa realidad, ¿no? Claro. Bueno, a ver, en la realidad es un poco difícil de comparar. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, en esta fijación no se consideran las restricciones de gas ni nada de eso, ¿verdad? Mientras que en la realidad todas esas restricciones se van incorporando, y también está la política decisoria del operador de ese embalse, o sea, de Electroperú, etc. Y también están las restricciones de riego, que en esos momentos o esos meses de repente no se respetan tal y como uno espera modelarlo, ¿no? Entonces de ahí puede haber esa diferencia, digamos. Y el otro es el 2014, ¿no? Que es, exacto, ese sí, diferente completamente, ¿no? Exacto, ajá. Exacto. Lo que yo veo aquí, por ejemplo, si tomamos por el 2012, es que la resolución dice a partir de junio considerar un X%, ¿no? A partir de julio otro X%, y así. Pero al final en diciembre te quedas casi en 0%, ¿verdad? Entonces, el volumen de esos meses, de mayo a diciembre, digamos, o de junio a diciembre, dependen del valor de mayo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿no? Este es el mes de mayo más o menos, ¿verdad? Mayo está aquí, ¿no? Entonces, el volumen en diciembre debe ser proporcional al de mayo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si acá es aquí el volumen de mayo y acá es más en mayo, el volumen a diciembre debe llegar acá como mínimo, ¿verdad? Cierto. Y es lo que está respetando el modelo, pero el modelo actual, el Perseo, se va hasta más abajo, digamos, casi cero, como que no lo respetase. Entonces ahí la resolución es un poco, o sea, ese modelamiento, vamos a confrontarlo, a verificarlo bien, digamos, ¿no? Fue solo ese año, porque después los otros sí, ¿no? Sí, los otros sí son parecidos, digamos. Como si hubiera un bache ahí. Exacto. Ajá. Pero fíjense, o sea, debe conservarse más o menos esta proporcionalidad, digamos, pero acá es más, entonces debe subir también eso. Y así, pero bueno. Entonces esos son algunos resultados. Y ahí también se pueden ver, o sea, el flujo de las líneas, por ejemplo, ¿no? También fíjense la misma tendencia, claro, algunas diferencias, ¿no? Pero la misma tendencia. Y acá los precios en barra, digamos. O sea, ya por cada, tomamos el costo marginal actualizado tomados en marzo del año inicial, ¿no? Para cada barra, ¿no? Obviamente esto es porque no hay dato, o sea, no ha ingresado esa barra, esa línea, etc. Obviamente acá también, como el Perseo, se consideran los nodos aislados, ¿no? Si hay un nodo aislado, no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces de ahí que pueden ver estos datos cero, porque son barras nuevas, que no hay datos para esa época, ¿no? Pero fíjense, la tendencia es similar, ¿no? O sea, prácticamente, como decía, hay poca variación en el costo marginal actualizado, es casi prácticamente igual, digamos, respecto al proceso original y la propuesta final. Y así. Entonces, es un poco los resultados que ha habido, y ahora vamos a comentarles un poco sobre las mejoras ensayadas, ¿no? Casi vamos a discutir un poco sobre el modelamiento de pérdidas. Y ya es parte de la siguiente etapa, ¿no? Ah, exacto. Hasta o sea, el momento la idea era replicar el Perseo tal cual se ha estado trabajando hasta ahora, tal cual lo tenemos en Fortran, en C++, y de aquí en adelante, bueno, la idea es adicionar mejoras. Exacto. Exacto, no sé, yo no te siento bien eso. Entonces, fíjense, les comentaba que la función de pérdidas en los modelos DC, uno lo puede aproximar a una función cosenoidal, ¿no? O sea, esta es las pérdidas en eje de ordenadas y acá el ángulo, ¿no? O sea, una función cosenoidal en función del ángulo. Entonces, hay una técnica que se ha utilizado ya industrialmente mucho, o sea, esta es por ejemplo la técnica que se utiliza en República Dominicana,
y en España y en algunos otros lugares, en el cual se intenta linealizar la curva cosenoidal, ¿no? En esta curva por tramos, ¿no? O sea, en una curva así, que le llaman aproximación poligonal. Entonces, dentro de esta técnica hay dos variantes. Una es modelarlo, es linealizar estas pérdidas con una pendiente, ¿no? Que es un coeficiente, la variable ángulo, o modelarlo como ángulo y una variable que es la ordenada de pérdidas. Perdón, ángulo, ordenada de pérdidas, ¿no? Entonces, estas dos variantes han sido modeladas en Perseo, en la propuesta de Gauss. Y un poco para ir en detalle, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Si ustedes se dan cuenta, en el Perseo actual se calcula un proceso iterativo para determinar unas pérdidas y un flujo, ¿no? Y uno hace la división de esos dos valores y determina ese coeficiente de pérdidas. Con ese coeficiente de pérdidas vamos al problema final, ¿no? O sea, ya considerando pérdidas en las líneas, y resuelve el Perseo. Entonces, el método adolece de un pequeño inconveniente. No sé si podemos pasar aquí para mostrarles. Aquí. Voy a usar solamente... está descargando la batería. Vamos a... Gracias, Chip. Aquí está, Chip. Gracias, Chip. Aquí está la... Entonces, solamente para avanzar un poquito, pero para comentarles, ¿no? Fíjense, las pérdidas en un flujo en DC son proporcionales al cuadrado del flujo, ¿no? O sea, las pérdidas en la sumatoria del flujo al cuadrado por la resistencia de todas las líneas, ¿verdad? Entonces, uno puede hallar el factor de pérdidas, propiamente dicho, ¿no? Factor de nodo de pérdidas, como la derivada de las pérdidas respecto a la potencia neta inyectada en esa barra, ¿no? Entonces, la derivada de esas pérdidas, ¿qué es? Sería la derivada de esta función, ¿cierto? Entonces, al asumir esta premisa de que en una red lineal, el flujo puede ser una combinación lineal de de las inyecciones netas por unos factores, ¿no? Es decir, el flujo va a ser la sumatoria de los coeficientes por una inyección neta, o por las inyecciones netas en cada nodo, que puede resumirse aquí, digamos, ¿no? Al hacer esa premisa, nosotros derivamos esta función, ¿no? Derivamos las pérdidas, a ver si me siguen, derivamos eso, es la derivada de esto. Entonces, la derivada de eso es, este 2 sale para afuera, ¿no? 2 veces derivada de esa función que es esta, por la resistencia, ¿no? Que sale afuera, ¿no? Y esta F que sale aquí. Entonces, esta es la expresión de la derivada de las pérdidas. 1 menos esa derivada de pérdidas, ¿no? Nos da el factor de nodo. Entonces, fíjense qué sucede. Que la derivada de la función de pérdidas, asumiendo esta premisa de aquí, ¿no? Es toda esta expresión, ¿no? O si quieren esta, que es una expresión mucho más precisa que la que modela el Perseo. La que modela el Perseo sencillamente puede ser esta, en términos sencillos. Obviamente hay un proceso iterativo que trata de aproximarse a la curva, ¿no? Pero en términos prácticos ya, lo que el Perseo está hablando como derivada de pérdidas respecto de potencia inyectada es esta. Y entonces está obviándose toda esta componente. Es por eso que, como les decía al inicio, los factores de pérdidas que salen en el Perseo, obviamente sin considerar restricciones de transmisión, o sea, obviamente consideramos pérdidas, pero sin restricciones de transporte, salen siempre cerca a 1, 0,99, arriba de 0,99. Es raro ver factores 0,98 y es por este tema. Es un poco para explicarles por qué se pensó en mejorar las pérdidas. Ese era un punto a mejorar en el Perseo que identificamos y que ahora acá vamos a examinar. Entonces, esa es la razón por la cual queremos nosotros mejorar las pérdidas, ¿no? Las pérdidas no están, digamos, apropiadamente modeladas. Obviamente, por eso no pensamos en cuestionar el modelo ni nada, porque en su momento fue el mejor modelo, es el mejor modelo, ¿no? Lo que queremos es mejorarle un poquito más, nada más. Entonces, para ello investigamos esta técnica y la otra, que es
brevemente, pero vamos a volver a repasarla, ¿no? Primero, esta técnica consiste en linealizar la curva cosenoidal. Entonces, hay dos variantes, una que es modelarlo por la pendiente y el ángulo, otra es modelarlo por el ángulo y la variable directamente de pérdidas, ¿no? O sea, la ordenada. Entonces, esta investigación fue hecha por unos españoles, alumnos de este profesor Chepe, ¿no? Caramanis, etcétera, de la escuela española, en el cual ellos dicen esa linealización puede funcionar bajo estas condiciones, ¿no? Y acá han escrito otras dos condiciones más adicionales. Y esta otra técnica también bajo estas condiciones, ¿no? O sea, hay coeficientes constantes cuya sumatoria es 1. No vamos a ahondar en eso para no excesa complicación, pero en términos sencillos lo que hace esa técnica es linealiza a través de efectuar, valga la redundancia, ¿no? Otro proceso de optimización interno en que minimizas el error cuadrático. Es decir, ¿cómo tú determinas esta curva lineal? Bueno, minimizando el error, ¿no?, que hay entre esta curva y esta otra, ¿no? Obviamente el máximo error siempre ocurre por estos lados, ¿no? Entonces hay que minimizar ese error cuadrático y a partir de eso determinas este coeficiente y más o menos un ángulo, ¿no? Pero cuando uno hace ese proceso, lo puede hacer en el MATLAB, etcétera, determina de que esa interpolación tiene más o menos una función polinomial. O sea, para aproximarse a esa curva tienes que recurrir a una aproximación polinomial de unos coeficientes. Entonces se demostró ya esos coeficientes son fijos, ¿no? Porque son fijos para cualquier función cosenoidal, ya los coeficientes son fijos. Entonces, a partir de una desviación angular máxima que uno puede definir para una línea, vas definiendo las desviaciones angulares para cada tramo, ¿no?, en función de esos coeficientes polinomiales, y a partir de ahí vas representando esta curva. Eso es en términos sencillos, ¿no? Yo puedo dejar mucha literatura para indagar en el corazón de eso, pero es en términos sencillos. Entonces, los investigadores de este método, allá por los 90, decían que esto, bajo estas tres condiciones nada más, se cumple el 99.99%. Igualmente también eso. Hay algunos casos en el cual dice la solución que uno encuentra no cae en esta curva, porque la idea es que la solución que encuentre de las pérdidas y del ángulo debe caer en esta curva, ¿no? Pero dice, hay un pequeño porcentaje, decía como 3 de 3 millones, que no cae en esa curva. Bien, entonces hasta la fecha yo he visto que este método funciona en varios sistemas, pero cuando lo probamos acá no funcionó, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando lo probamos, como el problema es bastante extenso, los puntos de solución no caen necesariamente en esta curva, caen a un lado de esta curva. Entonces cuando uno corre, o bien te sale error, no corre, ¿no?, o bien dice que las pérdidas son 0, ¿no?, y se queda resolviéndole en 0. Entonces ese es el primer ensayo que hemos visto, y cuál esa técnica no podría aplicarse, digamos, aquí, porque las funciones de solución, las soluciones de las variables no caen en esa curva linealizada, ¿no? Es un riesgo que ya un poco se avisoraba, pero que pasaba pocas veces, ¿no? Pero decidimos probarlo, ¿no?, a ver si funcionaba. Entonces esa técnica fue implementada y el código de esa técnica está aquí atrás, ¿no? Es el código donde se modela, ¿no?, los incrementos angulares, ¿no? Bueno, acá hay otra ecuación para garantizar que el programa sea convexo, y toda la función de pérdida se modela en la ecuación de balance la balance energética, digamos. Ahora, si el ángulo sería más pequeño, más infinitesimal, bueno, tú tendrías casi perfecta tu curva sinusoidal, ¿no? Exacto, eso significa más tramos. Claro, entonces ya mucho tiempo. tiempo, entonces ya no tiene sentido ya. O sea, demoraría el doble, 3 veces, entonces ya no tiene sentido. De repente es hallar un término medio. Claro, intentar hallar, pero hay mucho tiempo de demora, digamos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay otras dos condiciones que no he puesto a propósito acá, pero hay dos condiciones más que ya convierten al problema en programación entera mixta. Entonces por eso es que ya no se incluye. Porque si se modelaría como programación entera mixta,
ahí sí ya se incluye esa restricción y se resuelve. Pero el problema es que programación entera mixta para el perseo actual, o sea, con toda la complejidad del problema, sería también difícil de resolver y mucho tiempo demoraría. Generalmente la escala para resolver problemas son así, ¿no? O sea, programación lineal es más rápido, ¿no? Programación entera mixta ya demora un poco más. Programación no lineal ya es mucho más lento y más complicado de obtener la solución. Y además hay pocos solvers para programación entera mixta. Claro, en el GAS hay toda la variedad de solvers, ¿no? Pero si uno quiere probar con un solver gratuito que salga menos precio el GAS, puede tomar solvers gratuitos, ya no podríamos utilizarlo, digamos. Es por eso que se optó por desechar, digamos, este método, ¿no? Porque este método funciona bien, 4 o 5 horas, cuando lo implementamos, en 4 o 5 horas ya está perfecto, ¿no? Inclusive la presentación lo metemos, ¿no? Y después cuando ¡pum! Corremos, no corre, o salió cero, digamos, las pérdidas. Entonces ahí ya, que como el sistema nuestro se está modelando con varias, es digamos, multiescenario, ¿no? Hay mucho reservorio, el problema puede hacerse no convexo. Entonces ahí ya no cae en solución. Al ser no convexo ya no se cumple. Tendría que añadir esas dos variables, pero ya convertirían el problema en programación entero mixto. Y es lo que no queríamos, tendría que ser lineal siempre para facilidad. Entonces ahí está el código, pero bueno. Entonces estamos planteando ahora otro método, ¿no? ¿Este método en qué consiste? Es un método también iterativo, pero que va a dar más precisión en el cálculo del precio spot, o sea, la componente de pérdidas. Como decía, la componente de pérdidas es muy sencilla, muy simple, vamos a decir, ¿no? Entonces, nuevamente repasando, el factor de nodo de pérdidas es 1 menos las pérdidas incrementales, ¿no? 1 menos la derivada de las pérdidas respecto a la potencia neta en ese nodo, y las pérdidas en la sumatoria del cuadrado de los flujos por la resistencia, ¿verdad? Entonces, nosotros derivamos esto, ¿no? Vamos a encontrar las pérdidas incrementales, ¿no? Estas. Y bajo esta premisa, ¿no? De que el flujo es una combinación lineal de las potencias netas, es decir, flujo es una sumatoria de coeficientes por las potencias netas, podemos determinar nuevamente los factores de pérdidas incrementales, ¿no? O sea, derivamos eso, sale eso y llegamos a esto. Entonces, ¿el método en qué consiste? Por si acaso, los GCF sencillamente es el cambio del flujo respecto al cambio de las pérdidas. Ahora, un poco para enriquecer este tema también, debemos decirte que este método toma esta condición, ¿no? Pero lo más correcto, más formal, es tomar los coeficientes de Cron. No sé si se acuerdan los coeficientes de Cron. Esos coeficientes B, que también se pueden estimar, pero harían un poquito más complicado el cálculo matricial, pero también se puede hacer. Estábamos intentando hacer eso, pero demora un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces decidimos optar mejor por esta técnica, ¿no? Que está siendo utilizada y hay varios esquemas ya formales que utilizan este método, ¿no? Entonces, nuevamente, diremos que la derivada de las pérdidas respecto a la potencia neta es toda esta expresión. Entonces, en esta expresión, ¿qué encontramos? Bueno, la resistencia es constante, ¿verdad? Este es el factor de cambio de generación, se llama, o PTDF o GCF, ¿no? Esto sale como producto de invertir una matriz, la matriz de admitancias, ¿no? De repente ustedes se recordarán, en los años 90 había muchos, o bueno, finales del 90, ¿no? Mucho interés por determinar los pagos de los peajes, ¿te acuerdas? Los pagos de los peajes. Me acuerdo que se cerró el anillo de Tingo María, ¿no? Un autotransformador se cerró. Pero ustedes no lo recuerdan, pero la mayoría. En Tingo María se cerró, un autotransformador se instaló y se cerró, ¿no? Al cerrar ese transformador de Tingo María, hubo un anillo que hacía que entre comillas, los flujos de electrones cambiaban de dirección, ¿no? Al final había un enorme problema de quién iba a pagar los peajes de toda esa zona, ¿no? Habían ahí agentes como EDG, Electroandes, Electroperú, que se peleaban, ¿no? Nadie quería pagar los peajes de esa zona, decían, porque al cerrarse ese autotransformador había un cambio de sentidos de flujos, había una zona mallada en ese hasta ahora, ¿no?
Entonces ahí me gustó investigar ese problema, ¿no? Porque todos se peleaban, Aboitía se peleaba, ¿no? Porque no quería pagar esos peajes. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Entonces empecé a investigar en esa época sobre estos famosos GCF. Inclusive en esa época escribimos un artículo sobre eso, estos factores, cómo repartir costos de transmisión en esa zona a través de estos factores. Y después ya en estos últimos años investigando más sobre esto, yo encontré que esto también estaba asociado con los coeficientes de Cron y también podía determinarse justamente esto, ¿no? Que las pérdidas incrementales dependían en realidad de esto nada más. Depende nada más de esto, fíjense. GCF y ya está. Y ya. Obviamente esto es variable, ¿no? Es la potencia neta. Entonces, estos GCF se calculan así. Uno toma la topología de la red eléctrica, calcula la matriz de admitancia y en función de esa topología y la red de admitancia hace un producto matricial, saca una inversa quitando la barra de referencia, ¿no? Que decíamos, y determina esos factores, ¿no? Esos factores, como les reitero, es cómo cambia el flujo en una línea al cambiar la variación de la inyección en un nodo determinado. Y esto puede calcularse por fuera. Lo que se necesita solamente es tener la topología de la red. ¿Cómo cambia la topología de la red? Entonces acá sí hay que tener en cuenta previamente cuándo entra la línea, cuándo sale, si hay doble circuito, etcétera, etcétera. Entonces eso ya se ha preparado con un algoritmo también Fortran, porque hay muchas librerías que se pueden utilizar y el cálculo va a ser rápido y se puede calcular para todos los periodos y puede ser levantado en Gauss, ¿no? Entonces esto ya entraría como dato, digamos, todos estos GCF previamente. Entonces, ¿qué se iteraría? Se iteraría lo siguiente, ¿no? Como las pérdidas también dependen del flujo, ¿no? De la resistencia, hay que calcular o hay que iterar varias veces este factorcito, varias veces. Luego hay que estimar unas pérdidas que dependen del flujo, pero va a ser de la simulación anterior también. Y esta otra variable que es las pérdidas entre dos, ¿no? Es la asignación de las pérdidas a cada nodo, así como el perseo, el mismo proceso, pero ya cambiando la estructura de las pérdidas. Entonces, nuevamente para repasar, ¿no? Vamos a minimizar la función objetivo, ¿no? Y vamos a modelar esta ecuación de balance, ¿no? Que la generación por el factor de nodo, ¿no? Menos la demanda por el factor de nodo, en cada nodo obviamente, ¿no? La diferencia es las pérdidas. Ahora esto parece raro, ¿no? Porque lo ideal es generación menos demanda es pérdida, ¿cierto? Pero acá hay un truco que no lo he mostrado, o sea, un truco, o sea, un artificio, perdón, en el que se demuestra de que, ustedes saben, las pérdidas marginales son el doble de las pérdidas medias. Entonces a través de ese truco se llega a esta ecuación, ¿no? Y eso también está ya también sustentado en un artículo y que hace mucho existe en YouTube de esta técnica, ¿no? Que también yo creo que se los he dejado, pero se los voy a dejar si no lo tienen. Entonces, con esta técnica pretendemos mejorar el cálculo de las pérdidas del perseo. ¿Cuál es su virtud? Que, fíjense, ya no vamos a necesitar como variables flujos, porque el flujo está metido acá. ¿El flujo qué es? Los GCF, esta ecuación recordamos acá, GCF por la cambio de inyección neta. Pero como estamos metiendo pérdidas, entonces hay que adicionarle acá, ¿no? A esta ecuacióncita, ¿no? Las pérdidas a este lado. Entonces flujo es coeficiente, ¿no? Por inyección neta, menor o igual que el límite, ¿no? Entonces vamos a eliminar una variable que va a ser el flujo. Y eliminar una variable en el perseo, no se imaginan qué alivio tiene uno cuando elimina una variable en el perseo. Eso se agiliza enormemente. Y las iteraciones son rápidas, ¿no? O sea, en 3 iteraciones ya encuentran soluciones casi iguales a lo que es un flujo AC, ¿no? Porque en realidad las pérdidas dependen de estos coeficientes, ¿no? Sea AC o DC dependen de estos coeficientes. Obviamente hay ligeras diferencias cuando calculas los GCF de un DC con respecto a un AC, ¿no? O sea, AC me refiero a corriente alterna, ¿verdad? Y DC en corriente continua, o el modelo de flujo DC en corriente continua. Entonces, este método tiene esas virtudes, ¿no? Va a ser más rápido el modelamiento y va a ser simple la representación de las pérdidas, ¿no? Simple y preciso. Es algo difícil, ¿no? Pero se puede conseguir con esta técnica. Entonces aquí se puede ver ya factores nodales por debajo de 0,98, 97, donde sea, ¿no? Donde realmente ocurra ese factor, ahí se va a registrar. Eso es en cuanto al tema de las pérdidas.
Pero también ya hemos ensayado el modelamiento de la restricción de gas natural. O sea, esto ya está modelado, que claro, no formalmente no lo hemos presentado todavía, y ya estamos avanzando. Y ya está modelado, digamos, ¿no? La restricción de gas natural. También el intercambio de áreas, ¿no? Que aquí hay que hacer unos cambios porque acá ya está bien modelado, pero acá lo que considera es que cada barra pertenece a un área. Pero eso retarda un poco el modelo y lo más práctico sería mejor definir por fuera qué líneas unen áreas y con eso simplificaríamos más el problema y sería más rápido, ¿no? Entonces acá lo que dice es que hay flujo positivo. Lo que hace este código es sencillamente va a buscar, va a sumar, identifica qué líneas conectan áreas y va a sumar esas líneas y esa suma va a tener determinado límite, ¿no? En el caso de la restricción de gas natural también, ¿no? Va a haber un archivo de datos, va a decir qué unidades tiene restricción de capacidad de transporte, ¿no? Y vamos a dar como datos sus poderes caloríficos, ¿no? De los combustibles que utilizan, y con eso vamos a tener la capacidad en millones de pies cúbicos por día y vamos a colocarles una restricción. Y fíjense, lo interesante es que la restricción de gas natural son una línea de código, ¿no? Porque acá está, ¿no? En una línea de código vamos a modelar la restricción de gas natural. Intercambio de áreas, bueno, serán 2 líneas de código, ¿no? Se da cuenta, o sea, lo sencillo que es hacer ampliaciones, digamos. Obviamente hay que modelar el GAMS, ¿no? O sea, hay que dominar el GAMS. Como cualquier otro programa hay que dominarlo, ¿no? Pero como les decía, es muy sencillo el aprendizaje de ese lenguaje. Y bueno, en la parte de las conclusiones, ¿no? Se ha desarrollado el modelo per se, ¿no? Hay algunos casos puntuales que van a requerir algunos ajustes, digamos, ¿no? Como Kurumiko hechos, pero en términos generales casi todas las variables tienen mucha cercanía al per se original. Los tiempos de ejecución, bueno, actualmente está un 20% más del actual, pero está todavía optimizable el código. Nuestra intención ha sido primero que exista la solución y luego ya vamos a pasar a optimizar un poco más el código para que sea más rápido. Entonces el código es compacto, ¿no? O sea, es pequeño, es flexible, fácilmente de amplificar, ¿no? Cualquier ampliación, modificación es fácil de auditar, ¿no? Uno puede ver ahí qué cosa es cada variable, ¿no? Y se permite un fácil desarrollo futuro, ¿no? De la comparación debemos decir que las diferencias son bastante mínimas entre solvers, ¿no? Y el Express es el que tiene mejor desempeño, ¿no? Es más rápido, más o menos 60% de lo que demora el sí. La conclusión que hemos encontrado es que el Express se adapta perfectamente al tipo de problema del Perseo, ¿no? Programación lineal así extenso, ¿no? De repente en programación entera mixta el simplex puede ser mejor, ¿no? Pero en programación así pura lineal el Express tiene mejor desempeño. Sí, con eso hemos concluido. No sé si tienen preguntas. Yo sé que ha sido muy extenso, ¿no? Pero hemos tratado de mostrar todo lo es bastante amplio en realidad. O sea, al inicio parecía simple, ¿no? Pero cada vez cuando uno examina el código siempre hay cosas ahí que perfeccionar, ¿no? Usualmente siempre pasa en este tipo de modelos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se desarrolló el modelo San Juan en el COES y lo desarrollamos argentinos. La primera nos trajeron un modelo pero no funcionaba nada de nada, ¿no? Pasaron 2 meses y algo funcionó. Pasó 3 meses y nos dijeron, oye, está demorando mucho tiempo. Pasaron ya 4 meses de la fecha ya establecida, ¿no? O sea, 4 meses más, desaparecieron, ¿no? Pasaron 1 año después, ya no aparecieron. O sea, volvieron a aparecer después del año y dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer? Que no sé qué, pero era para cerrar el contrato, ¿no? Decir cómo podemos rescindirlo, no sé. Y nunca terminó, ese modelo nunca llegó a explotarse, digamos. Sirvió, digamos, como aprendizaje en realidad, pero nunca llegó, porque es complejo en realidad estos modelos. O sea, si vas por la ruta equivocada, es difícil, ¿no? Ellos se fueron por programación dinámica. Como ellos ya tenían experiencia en su modelo en Argentina que les funcionaba, decían, eso mismo lo vamos a adaptar. Pensaban que era igualito, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Pero es difícil en el caso peruano. Y se fueron por ahí y nunca terminaron, ¿no? Y ese modelo quedó ahí como casi, en esa época, como $500,000, ¿no? En el 97, 98. Se pagó más todavía, ¿no? Como $1 millón era, ¿no? Buena plata. Bueno, en esa época, 97 era $1 millón que se llevaron, o sea, que se perdió, digamos. Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Ya
en aprendizaje, ¿no? ¿Dónde está? Wilfredo, estábamos, ¿no? Ese equipo, Arturo. Aprendimos mucho ahora con ese tema, porque no funcionó, ¿no? Por distinta razón, ¿no? Se había pedido mucho a veces, otro también la técnica, la tecnología actual de ese momento, ¿no? Eso, en ese momento el Simplex podía, pero no tanto, digamos, ¿no? O sea, más bien lo que se hizo con el proceso fue inteligente, digamos, corto y rápido, digamos, y ahí salió, ¿no? los resultados. Sí. Porque este tipo de proyectos, lo importante es dar resultados, ¿no? O sea, que sea tangible, ¿no? Lo que se vea, ¿no? Y que sea preciso, digamos. Muy bien. Bueno, sí, pero ¿alguna duda, alguna consulta por parte de ustedes? Una consulta técnica. En el modelo procesado actual, tú tienes una cantidad limitada de elementos que se pueden visitar. ¿Tiene restricción en ese sentido? ¿Te refieres elemento al número de componentes, número de líneas, número de... Sí, bueno, aquí lo puedes modificar. En realidad, el tamaño de los arreglos siempre tiene que ir predefinido antes, pero se puede modificar. Uno le dice, mira, máximo número es tanto, ¿no? Pero ese tamaño límite está metido en los datos, digamos, ¿no? O sea, es algo hereditario que vamos a tomar del Perseo original, digamos, ¿no? Pero internamente en el Gauss, tú le puedes poner, o sea, si utilizáramos otra interfaz, digamos, o sea, si tuviéramos la ocasión de leer los datos aparte en otro formato, tú no tienes que poner ningún límite, o sea, le sigues poniendo las ecuaciones que quieres. Supuestamente, entre comillas, supuestamente, ¿no? Porque ya ahora ha mejorado, ¿no? Pero al año 2002 tenía como 300 millones de variables, ¿no? Y 300 millones de restricciones, digamos, era su límite de Gauss en el año 2002, pero de ahí, en 2002 a la fecha, ya ha cambiado todo. Y esto no tiene más de esa cantidad de variables. Debe tener como 500.000 variables actualmente en el modelo, más o menos. Pero ni aún así, o sea... Ahora, en cuestión de tiempo, el límite que se tenía con Simplex era que, pues tú corrías 4 años.